Mi nombre es David García Villegas. Soy estudiante de la maestría de Pedagogía, tercer semestre. Soy arquitecto de profesión con especialidad en restauración de sitios y monumentos históricos. Decidí entrar a la maestría de Pedagogía porque suelo dar talleres y cursos respecto a materias referentes a la arquitectura, a todo lo relacionado con arquitectura ambiental, huertos urbanos, huertos de traspatio, y actualmente estoy incursionando en los huertos de campo. He tenido intervenciones como bioconstructor, y he dado talleres a niños, jóvenes y adultos en estos campos, en estas áreas. Esa fue la principal razón por la que entré a estudiar pedagogía, la maestría en pedagogía, para expandir los conocimientos referentes a la educación y la enseñanza. Desde que salí de la licenciatura, todos mis trabajos los empecé a enfocar al tema de la educación. Es decir, empecé a hacer una combinación tanto de la arquitectura como de la restauración de edificios con la pedagogía, y cómo esta tiene un impacto directo en la enseñanza, cómo la relación social entre niños, jóvenes y adultos pueden generar un cambio muy grande en lo que vivimos actualmente en la sociedad. Durante el proceso de aprendizaje y conocimiento de la maestría en pedagogía, me he dado cuenta que hay un gran desconocimiento por parte de las personas en general acerca de temas puntuales que nos ayudarían a reconocer mejor las debilidades que llegamos a tener como personas y como sociedad, y esto nos podría ayudar bastante para mejorar lo que ya tenemos construido. Normalmente las personas se fueron del campo a las ciudades para mejorar, entre comillas, su estilo de vida, su formación, para tener mejores oportunidades. Sin embargo, esto es una verdad a medias, porque si bien pueden llegar a tener una economía un poco mejor, eso no es garantía de que así sea. Y aunque así llegara a ser, se pierden cualidades maravillosas que existen en el campo, en la naturaleza. Una de ellas es la correcta alimentación en cuanto a los alimentos de forma más natural que existen. Actualmente en la maestría de pedagogía estoy desarrollando como proyecto de tesis un método educativo, el cual se basa en 3 pilares principales. Uno de ellos es la permacultura. De ahí se derivan 2 temáticas de ese pilar: la arquitectura, que comprende la bioconstrucción y la autoconstrucción, y la alimentación, la creación de huertos y la incursión del ser humano en todo este campo, sobre todo con temas ecológicos, con temas ambientales, dinámicos, que aún son desconocidos para muchas personas. Otro de esos pilares es las artes como un método de subjetividad, como forma que es necesaria para la expresión humana. Y un tercer pilar que son las ciencias como un método objetivo. Voy a cerrar con el tema de la conferencia del conferencista Kyoji, haciendo mención que su visión respecto a la docencia en esos países es precisamente
pues es muy válida, ya que están haciendo de la educación una forma sumamente objetiva. Algo que comentaba él era que lo que decían era: solamente sigue reglas, solamente fórmate en lo que te indican que hacer. Y aquí es donde vemos la máxima expresión de objetividad, donde tenemos que seguir una institucionalidad, donde tenemos que seguir ciertos pasos para formar una disciplina, para formar lo que nos va a conformar como seres racionales en cuanto a nuestro acto. Entonces, la mención de cómo se ve la pedagogía o el sistema pedagógico en Japón es muy clara, es sumamente clara en cuanto a la disciplina que se lleva y a las formas de cómo se aprecia. Algo que me llamó mucho la atención fue la parte donde menciona que es muy difícil emprender en Japón porque una sola empresa prácticamente crea todo lo demás. Y ahí es donde se aprecia esa objetividad, donde solamente hay una línea y hay un punto que se sigue y no hay espacio para la diversificación, solo para una línea continua. Haciendo referencia al texto de César Carrizales Retamosa y la pregunta reflexiva para el debate, para poder apreciar, porque en efecto el texto es muy profundo y puede llegar a ser un poco complejo, sobre todo por las definiciones. Algo que mencionó el profesor es que muchas veces tenemos conceptos distintos, por eso es tan importante saber de qué estamos hablando, cuáles son los conceptos que vamos a trabajar, cómo los vamos a definir y si de alguna forma estamos en el concepto correcto y en su definición, porque muchas veces entendemos como un concepto algo totalmente diferente. Algo que se me hace sumamente importante es el primer ejercicio, que es qué son los conceptos y si lo que nosotros creemos como conceptos son realmente los que se van a abordar, los que se van a trabajar, y si nosotros mismos no tenemos un concepto erróneo de esto. En este caso, en la lectura de César Carrizales, hubo algunos conceptos que se me hicieron muy importantes estudiar, rectificar, los cuales son precisamente la objetividad y la subjetividad, ya que son completamente antagónicos. La objetividad sería el sistema, cómo es que el sistema educativo, cómo es que el sistema educativo institucional está conformado, precisamente porque es muy objetivo, porque tiene jerarquías, pruebas, libros de texto exactamente iguales. Entonces eso deja, como es mencionado, deja al profesor sin herramientas creativas, va acabando poco a poco con su deseo de seguir creando o de seguir innovando. Y la subjetividad es completamente lo opuesto, es como el sujeto, como la persona percibe su realidad. Eso sería algo muy referente al arte, por ejemplo, como una persona que crea arte empieza a percibir sus creaciones y cómo percibe el entorno que él está viviendo. Que prácticamente esto es una cualidad intrínseca del ser humano, porque cada ser humano percibe la realidad de una forma distinta. Sin embargo, uno de los puntos que rescaté es el siguiente. Por lo tanto, ambos extremos, objetivo y subjetivo, son insuficientes. Ambos requieren de sí mismos para transformar, ya que la objetividad pura, aniquila la humanidad, creatividad e impulso natural del sujeto. Y la subjetividad pura nos da como resultado una sociedad descarriada y en caos, porque cada ser aplica lo que siente y lo que ve. Por lo tanto, eso, sin una guía, sin un enfoque objetivo, puede llegar a terminar en caos.
Parte de lo que toca el tema es cómo la apología endulza, cómo transforma el concepto de la docencia y la vuelve algo tan aparentemente atractivo, adornándolo de ilusiones o de virtudes que muchas veces no son competentes de esa actividad. Eso es lo que menciona César Carrizales. Y esto choca directamente con lo que mencionaba el expositor Kenji, que habla de que el docente muchas veces como amigo, como confidente, como médico, como mismo padre o madre. Entonces, es cierto, muchas veces el docente se adjudica trabajos que están más allá de su comprensión, trabajos que en realidad no tiene la capacidad para desarrollarlos porque él está haciendo o está actuando conforme él ha crecido, conforme él ha aprendido, como todas las experiencias de la vida se han visto reflejadas en él. Así que entiendo que habría que hacer una revalorización, un replanteamiento para ver cómo estamos llevando la docencia y cómo en realidad la docencia tiene que ser algo que se lleve en el corazón, algo que sea de vocación verdadera, pero que esa vocación verdadera no nos lleve y no nos consuma, y en vez de que demos algo positivo, demos algo completamente negativo y transformemos las mejores intenciones en los peores resultados. Tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades y hasta dónde podemos llegar para poder impactar de una forma positiva en los demás. Entonces, mi pregunta final para la reflexión sería: en la sociedad actual, ¿en qué punto nos encontramos? ¿En un punto subjetivo, en un punto objetivo o una mezcla de ambas? Gracias. Y no olviden checar y seguir mis redes sociales. En YouTube estoy como Aventura Tierra y Arquitectura, donde estaré subiendo temas referentes a la pedagogía, a talleres distintos de la temática que mencioné durante el video. En Instagram también estoy como Aventura Tierra y Arquitectura. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.